Suspendidas e inmóviles desde sus pedestales, las estatuas públicas de Matanzas miran pasar los ciudadanos y el tiempo indiferentes al acontecer cotidiano. Ajenos a su historia o notoriedad, estos monumentos son muchas veces un componente silencioso del paisaje urbano y en tal sentido resultan casi invisibles, salvo que por excepción sean objeto de tributo especial en las fechas significativas. Todas estas esculturas públicas, cualquiera que sea el material en el cual se han realizado, forman parte de un patrimonio tangible y de algún modo resultan testimoniantes de la historia. El más conocido de los monumentos estatuarios de Matanzas es el que se encuentra en el Parque de la Libertad, frente al Palacio de Gobierno, en cuyo extremo superior está la figura de José Martí de cuerpo entero. La altura del conjunto de granito y bronce tiene en su base a una mujer con sus brazos extendidos con sendos tramos de cadena rotos. El 24 de febrero de 1909 se sustituyó la fuente central de la rotonda por el monumento costeado por suscripción popular y fundida en Roma, obra del escultor italiano Salvatore Buemi, por iniciativa de Ramón Luis de Miranda, médico del apóstol, y es en la actualidad el más fiel reproductor de su imagen real. En la base de la estatua, por los lados este y oeste, respectivamente, se lee S. Buemi, 1908 y Fondería Nelly, Roma. Los detalles del monumento son notables por su simbolismo. En la mano izquierda puede verse el anillo con la inscripción de en relieve Cuba y en el pergamino que extiende en su mano derecha aparece la frase Cuba libre. Siguiendo el paso por la calle Milanés se llega al pequeño parque que hace el lateral por la catedral por su lado norte. Allí se encuentra también de cuerpo entero la estatua de bronce del poeta José Jacinto Milanés sobre un pedestal revestido en mármol ejecutada en bronce por el escultor José Felipe Núñez But, fundador y director de la Escuela de Artes Plásticas de Matanzas e inaugurada en 1952. También ejecutor de relieve Triunfo de la Medicina que se encuentra en el Hospital Pediátrico de Matanzas desde 1947. Lo más significativo de la estatua milanesa es el parecido físico, habida cuenta que se tomaron los rasgos de la mascarilla mortuoria del bardo matancero. La Plaza de la Vigía alberga dos monumentos de importancia, el dedicado al soldado desconocido y el de Fernando VII que se encuentra en el patio de los Jazmines del Museo Provincial Palacio Junco. La idea de levantar un monumento al soldado desconocido partió de la iniciativa de los coroneles Guillermo Swire y Domingo Lecuona. Para ello se comisionó al cónsul de Cuba en Génova, señor Francisco Federico Salco, para que se encargara de contratar al artista y dar los pasos que fueran necesarios para la ejecución de la obra. La ejecución de la escultura estuvo a cargo del artista genovés Carlos Nicolé. La obra fue pactada al costo de 5.700 pesos en oro español por suscripción popular, es decir, sin erogación del Estado. A su llegada a Matanzas se guardó provisionalmente en el cuartel de bomberos. La obra, con sus 4 metros de altura, fue colocada en el sitio en 1917, pero la inauguración oficial no ocurrió sino hasta el 10 de octubre de 1919, esto es, a 13 años del momento inicial. El conjunto escultórico lo compone la representación de un soldado mambí en actitud de combate. Con su mano izquierda abraza la bandera nacional y en la derecha escribe un machete en alto. Está tocado con un sombrero a la usanza del Ejército Libertador y porta al cinto un revólver enfundado. Calza además botas de caña alta. No obstante, la elegancia del conjunto salta a la vista cierta incongruencia con las ropas, toda vez que el vestuario no se acomoda al que tuvieran los cubanos en esa época. Se sabe que no obstante la asesoría que pudo recibir el artista por los cubanos interesados en la más fiel ejecución, los detalles suplementarios, tal como lo puede ser la indumentaria, quedaron a cargo, si no de la imaginación, al menos de la toma de referencia del vestuario de los patriotas filipinos que por fecha semejante luchaban contra un enemigo común. Por Real Célula librada el 14 de diciembre de 1828, Fernando VII accedió a conceder un escudo a la ciudad, pero no sin antes condicionar su aparente buena voluntad al hecho de estipular que en Matanzas se levantara una estatua para que se pudiera lucir en el más céntrico de los lugares. El acta de otorgamiento fue leída en el cabildo efectuado el 13 de febrero de 1829, momento que marca la fecha del uso oficial del escudo. Se inició el contrato para la ejecución de la obra el 15 de octubre de 1832.
y como ejecutor fue elegido el artista italiano José Antonio Sacagno, quien a la sazón tenía su propio taller en Matanzas. Según lo pactado, el monumento debía entregarse en 17 meses antes del 30 de mayo de 1834, en ocasión de la festividad católica de San Fernando. Como los trabajos no eran gratuitos, los contribuyentes matanceros debieron abonar por anticipado 6.000 pesos con el señor don Luis Jodero como fiador. La escultura tendría 9 pies de altura, ejecutada en mármol blanco de Carrara, con un pedestal también de mármol de Norteamérica. Transcurridos 2 años, la obra no había pasado más allá de las palabras, mas para diciembre de 1935 ya la estatua estaba concluida. Se pagó 4.000 pesos al escultor para costear el embalaje hasta Cuba. Fue necesario el concurso de 250 hombres para trasladar el monumento desde el taller al puerto, donde ya lo esperaba el bergantín Paraíso, especialmente despachado para este menester. El 15 de julio de 1836 la estatua llegó a La Habana y el 3 de agosto a Matanzas. El 25 de agosto de ese mismo año, esto es, 22 días más tarde de su arribo, fue colocada en el centro de la Plaza de Armas. El costo total, libradas todas las cuentas, fue de 6.428 pesos. Con sus 9 pies y medio definitivos, pesó 4,5 toneladas y es hoy la más monumental en volumen de las estatuas públicas de la ciudad. A la derecha hay una inscripción que reza Plus Ultra Ignatius Pesquiera, Genuensis Fecit 1835. Detrás del Teatro Sauto se encuentra la Plaza de Colón, con el nombre que en su momento tuvo en el periodo colonial, con la estatua del almirante mirando hacia el este. Detalle singular, por cuanto es costumbre colocarlo de cara al oeste, esto es, en dirección a América, si se viene de España. Este monumento estuvo situado en una plazuela de la calle Plácido en Versalles, retirada del lugar cuando se colocó en el sitio la del poeta Gabriel de la Concepción Valdés, la cual a su vez estuvo en el Paseo Martí coronando un ignorado monumento a los marinos norteamericanos del regimiento Kentucky, muertos en ocasión de la guerra hispanoamericana. Esta estatua de Plácido ejecutada en bronce tiene las piernas cortadas por debajo de la rodilla, parte que se utilizó para hacer ciertas piezas para la industria local. También detrás de Sauto y a espaldas de Colón hay 4 estatuas de mármol en sendos pedestales y otras 2 en el interior del edificio que representan a la comedia y la literatura. Mucho puede hablarse de la historia del ferrocarril en Matanzas, desde el desarrollo de este importante sistema de transporte hasta la construcción de las bellas terminales construidas para ello, como la que se levanta en la intersección de las calzadas de Tirri y Esteban, copia de una similar inglesa, en cuyo frente descansa una estatua de hierro hecha en Francia en 1888 y que representa a la Unión. Aunque fue colocada allí en el periodo colonial, el escudo que descansa bajo su mano izquierda presenta un haz de varas, símbolo de unión, fuerza y libertad. Por un extendido error, esta bella escultura es la única ejecutada en hierro que se conoce y es en sí una rareza por su simbolismo y ejecución. En el Paseo de Martí se encuentra un monumento al apóstol. Es una escultura de José Martí en posición sedente, esculpida por el artista Manuel Rodolfo Tardo, quien fuera profesor de la antigua Escuela de Artes Plásticas de Matanzas. Se trata de una figura a cuerpo completo que mide desde el bloque de la base 2 metros 30 centímetros y pesa cerca de 1 tonelada. Lo que se ignora sobre la particular postura del apóstol es que está en actitud de recoger la bandera cubana después de los hechos del Pacto de San Juan. Esta escultura se colocó en el paseo en sustitución de la anterior de Fernando VII en ocasión del centenario del natalicio de José Martí en 1953. Cuando la Vía Blanca se extendió hasta Matanzas y se hicieron las modificaciones del paseo, el monumento se retiró en 1958. 3 años después, en 1960, se colocó del lado de Matanzas en la loma de Bacunayagua. Volvió a su sitio original en 1997 en ocasión del 144 aniversario del natalicio del apóstol, donde aún permanece, aunque su posición cercana a la compleja intersección vial no sea vista fácilmente distinguida por el viajero. Al frente de la ermita de Monserrate están 4 esculturas remedos de las originales destruidas, ejecutadas en terracota, de las cuales solo se conservan fragmentos de la base. Estas estatuas, bellamente ejecutadas en su confección original, en ocasión de la fundación del edificio, representan las 4 provincias de Cataluña, Lérida, Gerona, Tarragona y Barcelona.
Cada una de ellas llevaba los atributos diferenciales de la región. Cuando la ermita sufrió los daños que la llevaron a su casi total destrucción, estas estatuas se destruyeron. Fueron sustituidas por otras también desaparecidas y se han hecho otras que difieren mucho de las originales, sobre todo por su estética. Los restantes monumentos que reproducen imágenes son bustos de bronce o mármol. Los más importantes son los de Felipe Espino Latravieso en la playa, el de Pedro Betancourt, el de Plácido frente al Hospital Provincial y el de Bonifacio Birne en la Plaza de la Bandera. La cita de todas las figuras en alto o bajo relieve de la ciudad es una cifra notable, imposible de compendiar en breves notas, aunque sigan siendo parte del recuento histórico de la Atenas de Cuba. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.